Bienvenidos a esta edición del Análisis Global de Excelsior. Yo soy José Carreño Figueras y en esta ocasión con un extremadamente interesante invitado vamos a hacer un breve análisis de lo que se representó el Tratado Norteamericano de Libre Comercio, ese acuerdo entre Estados Unidos, Canadá y México que revolucionó, de hecho, a México, revolucionó a América del Norte y de alguna manera tuvo un impacto global, ha tenido un impacto global, lo sigue teniendo y está en la base, si se quiere decir, o ha sentado los cimientos para el nacimiento de lo que Jaime Serrapuche, nuestro invitado, llama el TLC y la formación de una región, la región de América del Norte. Doctor Jaime Serrapuche, exsecretario de Comercio, exsecretario de Economía, asesor ahora, participante directísimo, actor directo del Tratado de Libre Comercio, las negociaciones. Gracias por estar con nosotros. Gracias, estoy encantado. Muy amable. Creo que vamos a ver, lo primero sería plantear esto. En un libro que a punto de aparecer con el Fondo de Cultura Económico, un pequeño libro opúsculo, si se quiere decir de la forma, hace un señalamiento del prólogo mismo. Dice, las razones fundamentales para negociar el TLC fueron la necesidad de impulsar el crecimiento de exportaciones no petroleras y lograr un influjo más grande de inversión extranjera directa en el país. Ahora, se puede decir que en alguna medida se han cumplido, pero tampoco se han cumplido del todo, ¿o sí? Bueno, es una muy buena forma de ponerlo. El problema que México tenía, en mi opinión, en la década de los 60, los 70 y parte de los 80, es que se conservó como una economía muy protegida. Al ser una economía muy protegida, no era una economía competitiva frente al resto del mundo, y entonces las exportaciones que México hacía hacia el resto del mundo eran muy menores, básicamente petroleras. El propósito de una medida como estas del tratado era abrir la economía con el propósito de darle competitividad a la economía en su totalidad e impulsar las exportaciones. Y al mismo tiempo también abrir la economía a la inversión extranjera directa con el propósito de generar esa mayor competitividad de la economía. Si a mí se me pregunta, ¿se cumplió el propósito específico del tratado? La respuesta es sí, sin duda, y invito a la audiencia que lean el pequeño ensayo que he producido, al que tú hacías referencia. Me parece que la evidencia estadística es contundente y clara. Hay una segunda pregunta, que entiendo que es tu pregunta, que es si en efecto han crecido tanto las exportaciones y los flujos de inversión extranjera, ¿por qué la economía mexicana no le ha ido mejor? Por lo menos esa es la impresión. Absolutamente legítima pregunta. Y yo creo que hay varias, digamos, respuestas a esto. La primera es una de carácter general, y es que el tratado, y yo lo digo, y tengo ahí una pequeña nota de página en la que digo que cuando fui a presentar los resultados de la negociación frente al Senado de la República, señalé que el tratado no sería una panacea que resolvería todos y cada uno de nuestros problemas económicos en el país, porque no puede, no es un instrumento de esa naturaleza. Pero hay la percepción, y la hubo entonces, y la sigue habiendo, de que a pesar de que tuvo cierto éxito el tratado, no se reflejó en que la economía creciera. Mi impresión es que faltaron otras reformas que debían haber acompañado a la apertura hace 20 años, que ahora las estamos empezando a ver. La reforma energética, que es de un sector importantísimo porque cruza a todos los otros sectores de la economía, la de telecomunicaciones, la laboral, la educativa. Se tardaron, digamos, estas reformas para impulsar la competitividad de la economía mexicana, se tardaron muchos años. Entonces, me parece que parte se explica por el desfase entre la gran reforma que se hizo abriendo la economía y el resto de las reformas. Una primera explicación. Una segunda explicación es que las exportaciones mexicanas tienen un bajo contenido de insumos nacionales, Pepe. Es decir, de cada dólar que nosotros exportamos, el contenido de insumos que se utilizaron para ese producto, que son de origen nacional, es bajo. Entonces, lo que los economistas llaman el efecto multiplicador de las exportaciones en México es bajo. Te doy un número que indica mucho esto. Por cada dólar que México exporta, el PIB, el Producto Interno Bruto Mexicano, crece en 1.7 dólares. En Estados Unidos crece 3. En Brasil 3.5. Y la razón es porque tienen un contenido nacional mayor. Entonces, cada vez que se vende un producto de exportación, tiene todo un efecto en una cadena. En Brasil es alta, en Estados Unidos es alta, en México es particularmente baja. ¿Por qué? Bueno, hay muchas explicaciones.
Te voy a dar la que yo creo que es la número uno. En los 60s y los 70s, cuando se decidió abrir la economía vía maquiladoras y no abrir la economía en su totalidad, vino un efecto preocupante que se ha ido consolidando en el México y en la economía mexicana, que fue que para instalar una maquiladora en México, tú tenías derecho a importar productos, transformarlos y reexportarlos, y no pagabas arancel cuando importabas los productos, o si lo habías pagado te lo regresaban. Pero estaba prohibido vender en el mercado mexicano. Entonces lo que ocurrió con el desarrollo de la maquila es que hubo distorsiones al prohibir que se incorporara al mercado mexicano de carácter geográfico y de carácter logístico. Primero, si yo no voy a vender en el mercado mexicano, ¿para qué me quiero meter al resto del mercado si quedándome en la frontera gano porque me puedo exportar y es donde está mi mercado natural? Y dos, ¿para qué compro insumos mexicanos si los puedo comprar estando en la frontera? Entonces, la maquila generó una distorsión muy grande de asignación de recursos en la economía, que hizo que las exportaciones que empezaron con la maquila tuvieran contenidos mexicanos muy pequeñitos, porque no había incentivo. Había el incentivo para traerlos por importación porque no pagabas el arancel para entrar, y por otro lado no vender en el mercado mexicano, que te querías quedar junto al mercado americano, que era el que iba dirigida a la maquila. Entonces eso nos llevó a un contenido de importación de contenido nacional en las exportaciones muy pequeño, que es parte del problema del efecto multiplicador de las exportaciones, y de por qué, a pesar de que han crecido tanto las exportaciones en México, particularmente las no petroleras y específicamente las manufactureras, Pepe, no ha habido un crecimiento mayor de la economía mexicana. Ahora, esto, ¿en qué medida? ¿De quién es responsabilidad de esto? Esto es el retraso, digamos, de las reformas, es obviamente parte del juego político. No sé si reacciona a la aprobación del tratado, el retraso en la, digamos, en la incorporación de más contenidos mexicanos. ¿De dónde sale? Porque no es nada más un factor. Y finalmente, ¿por qué México sigue siendo un país de mano de obra barata? A ver, son tres preguntas muy buenas y muy distintas. La primera es, ¿por qué se retrasaron tanto las reformas? Yo creo que tú tienes la razón, por razones de carácter básicamente político. Eso es lo que yo creo, porque, digamos, si uno ve la racionalidad de las reformas como las vemos hoy en México, después de que se ha hecho esta magnífica labor, en mi opinión, para promoverlas y aprobarlas, no hay muchos cuestionamientos racionales a las reformas. Para mí era más un asunto de debate político, de posicionamiento político, lo que las pospuso, con un costo, en mi opinión, económico elevado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.